Quiero dar la bienvenida a quienes en esta importantísima tarde se han conectado a esta programación institucional del INTEC, que tiene que ver con la programación de actividades de la Dirección de Bienestar Institucional. Dentro del mandato constitucional, así como de la Ley Orgánica de Educación Superior y la normativa que rige la educación superior para institutos técnicos y tecnológicos, así como conservatorios e instituciones de las artes, se dispone que se deba establecer una programación que efectivamente tenga que ver con las actividades que cumple la Dirección de Bienestar en beneficio de quienes son partícipes del proceso formativo y la transformación académica que generan las diferentes carreras que se ofertan a nivel de la institución. En esta jornada tenemos la importante participación de una destacadísima profesionista ecuatoriana. Ella es ecuatoriana, como he señalado, profesionista en el área de la salud. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Central del Ecuador, en donde obtuvo el título de médico general. Durante un extenso programa de posgrado en la Universidad UTE, obtuvo el grado académico de médico psiquiatra con las distinciones y méritos respectivos. Ha sido coordinadora del grupo de drogodependencias en el Centro Especializado de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas, CETAD, que tiene que ver con el desafío juvenil que enfrentan diferentes sectores de la sociedad. Los denominados ZDs son establecimientos de salud que ofrecen servicios especializados para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños, inclusión e integración social de personas con problemas de adicción. Brindan además atención tanto residencial como ambulatoria intensiva. Por un importante espacio de tiempo, la distinguida invitada que nos acompaña hoy fue líder del grupo terapéutico de trastornos afectivos en el Centro Ambulatorio San Lázaro. Igualmente, es miembro activo del grupo de intervención terapéutica en drogodependencias en Casa La Ronda. Damos la cordial bienvenida en esta parte a la distinguida profesionista, la doctora en medicina Alejandra Patricia Aguirre Arias, quien en esta importante jornada topará temas que tienen que ver con las formas de mitigar los síntomas de ansiedad, que son los que están afectando a raíz de la pandemia y que han ido agravándose en función de la dependencia de algunos factores que son hoy influyentes en las tendencias de la sociedad actual, tanto ecuatoriana cuanto mundial. Al darle la bienvenida a la doctora Patricia Aguirre, quiero reiterar también el agradecimiento por la aceptación a esta importante charla que nos permitirá conocer más en profundidad los factores que involucran el comportamiento humano en función de su especialidad médica. Querida Patricia, bienvenida. Un saludo inicial para quienes nos escuchan y quienes son parte de nuestra institución, el INTEC. Bienvenida. Tienes la palabra, querida Patricia. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunos temas muy importantes, bastante extensos, pero he intentado en lo posible pues hacer un resumen para que quede como lo esencial y lo más importante. Bueno, mi nombre es Patricia Aguirre, como ya me presentaron, soy médico psiquiatra, actualmente laborando en Centro de Atención Mental en La Ronda, que pertenece al municipio. Bueno, hoy vamos a hablar de ciertas claves para el bienestar académico personal, como ya me dijeron anteriormente, algunos temas que son de bastante común ahora, ¿no? Entonces, que es importante tenerlos en cuenta. Entre esto, como contenido de esta pequeña charla, vamos a hablar de las diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra,
los signos y síntomas de los trastornos afectivos, que son ansiedad y depresión, entre otros. Algunas definiciones importantes, como la idea suicida, como algunos trastornos de personalidad y algunos criterios de funcionalidad que son importantes para acoplarlos a la vida diaria y más claro qué tenemos que hacer, qué podemos hacer cuando este tipo de síntomas se presentan, ¿no? Bueno, les he puesto esto para un poco reflexionar. Psicólogo y psiquiatra, en el uno dice toque la puerta antes de entrar y en el otro dice toque fondo antes de entrar. Más o menos es una relación que se le ve como estigmatizada, como muy, como qué miedo el psiquiatra, ¿no? ¿Qué es lo que todos nos decimos? O el estigma social que hay cuando alguien dice estoy yendo a un psiquiatra, ¿no? Es como que estás loco, pero ¿qué pasó? No pudiste hacerlo solo. Entonces, pues, nada que ver. Realmente los psiquiatras somos los que evaluamos los comportamientos, los trastornos de los comportamientos ante ciertas situaciones y también síntomas afectivos que están causando problemas. Entonces, básicamente, pues, como ya lo deben saber o por si a algunos les queda la duda, el psicólogo es alguien que tiene la formación en psicología clínica, con un enfoque en tratamientos psicoterapéuticos que pueden ser terapias individuales, de pareja, que básicamente intentan hacer un tratamiento con las emociones, con el comportamiento, con los pensamientos. Los psicólogos no pueden recetar medicamentos porque no son médicos. Sí, en cambio los psiquiatras somos médicos con especialización en psiquiatría. Nos hacemos cargo del diagnóstico, del tratamiento de enfermedades mentales, incluyendo la prescripción de medicamentos, que son psicofármacos, ¿no? Y también es importante que el psiquiatra tenga las bases de una psicoterapia, porque estos, en la parte de salud mental, el manejo integral, el manejo multidisciplinario es fundamental. Los psiquiatras sí podemos recetar medicamentos, sí, pero es un trabajo en equipo con los psicólogos. Entonces, con esto, pues voy a hablarles de los trastornos afectivos. ¿Qué son? Los trastornos afectivos, bueno, es importante. ¿Perdón? Por ahí escuché algo. ¿No? Bueno, es importante saber que los trastornos afectivos son los más comunes en el campo de los trastornos que se tratan en salud mental y en psiquiatría, ¿no? Tienen una alta prevalencia, están en el 31%, más que los trastornos de consumo. Y básicamente abarcan el 66% de los trastornos psiquiátricos más recurrentes y frecuentes. ¿Cuáles son los trastornos afectivos? Básicamente la depresión, la ansiedad en los más importantes. Entonces, ¿de qué depende que nos pase esto? ¿Cómo nos llega cómo llegamos a enfrentar este tipo de síntomas y de trastornos? Pues tiene mucho que ver algunos factores sociales, experiencias traumáticas, desafiantes, eventos traumáticos, conflictos interpersonales y básicamente, pues como les hablaba al inicio, hay una estigmatización profunda de esto y también tiene mucho que ver con los síntomas somáticos. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de síntomas, que ya los voy a ir descifrando a continuación, lo que va a pasar es que va a haber un deterioro funcional significativo, repercusiones negativas en su calidad de vida, con un impacto económico importante porque hay mayor uso de los servicios y de la atención médica. Por lo general, los síntomas afectivos son infradiagnosticados, eh, con decirles que como algo que es como importante o impactante es que el 40% de personas que tienen diagnóstico de ansiedad, es decir, que ya han sido diagnosticados, no reciben el tratamiento. Es decir, el 40% nunca se tratan, sabiendo que ya tienen un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Una persona puede pasar 23 años con síntomas ansiosos o depresivos, más ansiosos, sin tener ningún tipo de atención médica. Es una información importante, ¿no? Que a veces no lo podemos creer, pero así suele suceder según estudios realizados últimamente. La Querida recuperación, Patti, no sé si podría hacerte una pregunta en esta parte. sí, claro. Por qué existe la resistencia de las personas a intentar visitar al psiquiatra, por ejemplo, sabiendo que dentro de la población, tú decías que hay un 40% que sabe que tiene depresión, ansiedad y que no se trata, pese a que es consciente de que tiene esa afectación?
y que podría agravarse en el tiempo si no se medica, ¿no? ¿Por qué se da esa razón o ese estigma que tú señalabas de pensar que si comienzo visitando al psiquiatra, me van a decir que estoy loco, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es el estigma social, el estigma viene de todos lados, incluso de la parte profesional, incluso de colegas médicos, viene el estigma de esto, del desconocimiento también, y de esto, Y de que hasta qué de la familia, vergüenza, supongo, ¿no? sí, de todas las esferas, esfera social, familiar, laboral, de todo lado. Entonces, qué vergüenza saber que yo tengo que ir a un psiquiatra, qué vergüenza que mi familia vea que necesito ayuda porque no puedo hacerlo solo, qué vergüenza que en mi trabajo tengan que pensar que yo tengo ansiedad. Y claro, en una parte es entendible, porque como este estigma es tan fuerte, si yo voy y me presento a mi trabajo y digo, yo tomo medicación porque tengo un trastorno ansioso o depresivo, la mayoría de casos esa persona va a ser estigmatizada, va a ser aislada, va a ser criticada, le van a ver como la persona problema. Entonces, para que esto logre cambiar, logre mejorar, lo más importante es el conocimiento, es enterarnos de las cosas. Y solo así se va disminuyendo el estigma. Ujú. Y Perfecto. estos porcentajes pueden bajar. Ujú. Es decir, que este síntoma social podría generarse incluso, como es lógico, dentro de la actividad académica y generar a veces estigmas de mala comprensión, inclusive desde el ámbito del docente hacia los estudiantes o viceversa, ¿no? Sí, o viceversa, claro. Lo que Ujú. pasa es que el estigma en salud mental viene de todos lados desde el juzgamiento, es el sentirse juzgado. Entonces, a que me juzguen, a que me molesten, mejor no digo nada y me sigo aguantando. Entonces, pues la idea es el conocimiento y justo este tipo de conversaciones que hacen que uno vaya enterándose de las cosas, ¿no? Ujú. Yo sé que lo vas a tratar en Sí. los siguientes puntos, Ujú. pero ¿cómo se podría abordar esta sintomatología que nos está ocurriendo a muchas personas? Yo mismo soy uno de ellos, ¿no? Y Sí, claro, al comienzo uno tiene esa condición de, alguien me decía, no digas que estás asistiendo al psiquiatra, pero ¿por qué? Si lo ajá, primero que hay que hacer es asumir el hecho de que estás enfermo, ¿no? sí. Justamente ya vamos a hablar de eso. Poco a poco vamos ahí como tratando de esto para que me vayan entendiendo de qué es lo que vamos a terminar recomendando e informando. ¿Ok? Perfecto, sigamos entonces con lo que Sí. tienes tú preparado. Ok, entonces, bueno, les decía que la recuperación de estos trastornos o de estos síntomas, sí existe una recuperación, que es más o menos, es un porcentaje alto, que es del 60% una recuperación de los síntomas, pero más o menos el tiempo promedio es 12 años. Ujú. Entonces, no es tan poquito tiempo, es un proceso complicado, complejo y que tiene que ver, tiene que ver o sea, es decir, su recuperación depende de muchos factores, que ya les voy a hablar a continuación. El riesgo de recaída es del 50% y la persistencia de los síntomas a pesar de hacer un tratamiento es del 20%, que no es muy alentador porque a veces las personas piensan que esto se cura súper rápido y que si ya fui al psiquiatra entonces ya tengo que mejorarme, pero para ayer, y que si ya estoy yendo al psiquiatra entonces ¿por qué me sigo sintiendo mal? Entonces, bueno, pues poco a poco es este entendimiento de cómo se manejan las cosas en la parte de salud mental. Lo que les dije antes, ¿no? Una persona puede pasar 20 años antes de pedir una atención médica, teniendo síntomas ansiosos. Bueno, entonces, como les dije, la ansiedad y la depresión son los más comunes de los trastornos afectivos. ¿Qué es la ansiedad en sí? Es la ansiedad y preocupación excesiva, de difícil control, con más de 3 síntomas físicos mentales. A síntoma físico me refiero a esa sudoración fría, esas ganas de salir corriendo, esa taquicardia inexplicable, esas ganas de desaparecer del mundo, una desesperación que siento textual que me voy a morir, que me provoca un deterioro funcional. Es decir, no puedo trabajar bien, no puedo estudiar bien, no puedo cuidar a mis hijas, no puedo manejar. Eso es un deterioro funcional y que no se atribuye a otra causa. Es decir, que no es porque tengo diabetes, que no es porque tengo un problema en el corazón, que no es porque tengo migrañas. Se descarta todas esas causas y eso es un signo de ansiedad. Eso es la ansiedad. ¿Y qué es la depresión? Básicamente síntomas como tristeza, una pérdida de interés o placer, que en nuestro medio se llama anedonia.
Esto quiere decir que si antes a mí me gustaba hacer una actividad, pues ahora no tengo el menor gusto, menor placer por hacer algo que antes sí yo lo disfrutaba. Sentimientos de culpa o inutilidad, alteraciones en el sueño y en el apetito, una falta de energía, una dificultad para concentrarme. Y en casos más graves, pensamientos de muerte o suicidio, que ya lo trataremos más adelante. ¿Cómo sabemos que ya estamos, que ya se salió de lo normal, que mi tristeza ya rebasó la normalidad cuando dura 2 semanas, cuando la mayor parte del tiempo estoy triste y me dura varios días, ¿sí? Cuando me causa un malestar o deterioro funcional en algunas esferas de mi vida social, laboral o personal, y como les dije antes, no atribuible a otra causa. ¿Sí? Es decir, a veces hay problemas clínicos como el hipotiroidismo o la artritis que suelen provocar depresión. Entonces ahí yo tengo que evaluar cómo están mis hormonas tiroideas para saber que no es por eso que me siento mal. Eso ya es un tema como más profundo, pero con que tengan claro estos aspectos, pues estamos bien. Eso, eso básicamente como una definición general. Algo pasó con esto que no sé, ya. Entonces, básicamente son los síntomas que les acabo de mencionar y aquí les he hecho una tabla comparativa de qué es cada cosa, ¿no? Ansiedad, preocupación excesiva, persistente, no puedo controlarlo. La edad de inicio más común es a los 30 años y es más común este síntoma en las mujeres. Es como una aprensión con síntomas físicos, con irritabilidad, con alteraciones en el sueño, con muchos nervios, ¿no? Básicamente estas son las definiciones ya científicas de una clasificación que manejamos en salud mental. La depresión, pues lo que ya les comenté, ¿sí? Puede haber insomnio o mucho sueño, se va a los extremos, ¿no? Una agitación o un enlentecimiento psicomotor, es decir, y que otras personas lo ven. O sea, antes yo era ágil, iba rápido, me organizaba, ahora lenta, no me apuro, me da igual llegar tarde. Más o menos esas son las características, ¿no? Porque hay que enfatizar algo. La ansiedad, la tristeza, el enojo son emociones normales que todos los podemos tener en cualquier momento de nuestra vida a lo largo del día. Cuando se vuelve un problema y un trastorno, cuando dura mucho, cuando todo el tiempo estoy en esa misma emoción y no me pasa. Eso ya es algo que me define que algo está pasando. Ajá. Fatiga, pérdida de energía, como ya les comenté, pensamientos recurrentes de muerte. Eso ya es como un grado un poquito más alto de depresión, como moderado o grave. Ok, les he puesto este cuadrito porque una de las cosas y uno de los eventos más traumáticos que una persona puede tener, entre muchos otros que hay, es el duelo. El duelo nos lleva a tener síntomas depresivos muy marcados. Entonces les he puesto que todo lo que abarca los síntomas depresivos moderados, graves o leves lleva como este tipo de síntomas de estados, se podría decir, de etapas en donde involucran varias cosas que les he puesto acá y todas esas tienen que ver con el duelo. Entonces, pues el duelo es un evento profundo de mucha tristeza en la vida de cualquier persona y puede llevar a una depresión muy profunda o a síntomas depresivos que afectan realmente la funcionalidad de la persona, ¿ok? Bueno, y un poquito más avanzando en esto en gravedad, pues la ideación suicida, ¿no? La ideación suicida, ¿qué es básicamente? Son pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir esta palabra intrusiva en psiquiatría? Son pensamientos que llegan a la mente y no se van. No son planificados, no son organizados, solo llegan. Y llegan y se quedan ahí como en el cerebro y empiezan a maquinar, a sobrepensar en nuestra cabeza y se tratan de pensamientos repetitivos sobre morir. Entonces, esta ideación puede ser como imaginarme que me voy a morir o querer morirme como un acto autoinfringido sobre las formas en que quisiera morir, sobre objetos con los que quisiera morir, circunstancias y condiciones en que me propongo a morir. Entonces empiezo a pensar, empiezo a planificar para qué tengo que hacer para llevar a un acto suicida. Esa es una ideación suicida. Eso es algo que ya se instauró en mi cabeza, en donde yo empiezo a planificar. Y mientras más planificación haya, más grave es esto.
Esos ya son otras cosas, ¿no? Como más profundas que se lo maneja ya en un tema de especialidad. Pero para que lo tengan claro, es esto, ¿no? ¿En qué se diferencia del intento autolítico y de las autolesiones? El intento autolítico es, ya tuve la ideación, ahora voy a intentar. Es ideación, planificación, intento. En el intento autolítico hay un montón de clasificaciones, pero las más importantes son que puedo tomarme medicación en dosis altísimas para morir, que puedo ahorcarme, que es que es el acto más cruento que hay para morir, que puedo abrir el gas y quedarme dormida y lo llevo a cabo y se efectúa, es un suicidio, ¿no? Pero los intentos son cuando ya tengo la idea, ya lo planifiqué, ya lo hice. Y las autolesiones de Cutting es cuando mi depresión y mi ansiedad llegan a un punto tal que solo me tranquilizo si me empiezo a autolesionar, mediante cortarme los brazos, golpearme en la pared, ponerme muy irritable al punto de autoinfligirme a mí mismo. Pero eso no llega a ser un intento autolítico. Espero esté claro la diferencia y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Sí, en En, este momento, si alguien tiene una inquietud sobre estos temas tan importantes, pues me gustaría que quienes están conectados y enlazados, Jessica Lorena Sarmiento ha levantado la mano, si es tan gentil en activar el micrófono, por favor, y hacer la pregunta pertinente a la doctora. Jessica, por favor. Jessica. Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿me escuchan? Sí, sí, te ¿Sí? escuchamos. Sí, una pregunta. ¿Se puede tener depresión y ansiedad al mismo tiempo? Sí, sí se puede. Entra dentro de algo que se llama trastorno ansioso mixto depresivo. Ansioso mixto, trastorno mixto ansioso depresivo. Sí, sí se puede. Y es parte de síntomas depresivos. Si tú tienes más síntomas depresivos, puedes tener también ansiedad. Si tienes mucha ansiedad, puede acompañarse de depresión. Y bueno, sí, sí, la respuesta es que sí, sí se puede tener eso. Pero ya entra dentro de muchas cosas que hay que evaluar como a profundidad. Y ya es un tema de especialidad, ¿no? Pero sí, sí se puede. Yo tuve un caso, eh, bueno, estaba llevando un caso que tuve, me llevó al psiquiatra, que llegó, bueno, el psiquiatra me dijo que mis, mi sistema nervioso llegó a tal punto que se colapsó. Tuve episodios que mi cuerpo se quedaba paralizado y él me diagnosticó eso, que mi sistema nervioso llegó a colapsar. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo llegué a ese punto? Porque no me supo explicar bien. Seguramente los síntomas de ansiedad o de depresión ya los debió haber tenido hace mucho tiempo. Entonces es como que aguantamos, aguantamos, aguantamos y llega un punto de colapso con algún evento fuerte, con alguna situación traumática en ese momento o que se desencadenó por una mala noticia. Entonces eso es, cuando se acumula muchos años o muchos meses ya sintiéndome mal, ya teniendo insomnio, agotamiento físico, sin ganas de hacer nada, pero me aguanto, me aguanto, me aguanto y llega un punto de colapso. Es eso. ¿Algo más, querida Jessica? No, muchas gracias. Gracias más bien por la participación. Le damos la palabra a Lorena Aguirre, por favor. Lore. Muchas gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Quería preguntar algo. Así como en otras enfermedades que a uno le indican qué hacer para prevenir, quería preguntar si es que para prevenir el tener ansiedad o depresión, ¿se puede hacer algo para que uno no tenga esto? Porque es más, hoy se oye, incluso la gente dice como que está de moda y también se confunden mucho los síntomas, ¿no? Uno puede estar triste y dice que está con depresión. Y si realmente cuando está con depresión, los familiares o en el trabajo no lo toman en serio. Dicen, he escuchado alguna vez que dicen, no, es que tiene depresión nomás y por eso quiere pedir hasta permiso.
Entonces, ¿cómo diferenciamos si se puede prevenir? Esa es mi pregunta. Perfecto, gracias Lorena. Patti, por favor. No puedo prevenir porque si tengo algún evento en mi vida que me causa ansiedad o mucha tristeza y lo dejo acumular y me lleva a una depresión o un trastorno de ansiedad, pues me va a pasar. En la vida tenemos muchos factores estresantes y de la vida diaria que nos pueden llevar a esto, eventos traumáticos o fallecimientos o pérdidas importantes que me van a llevar a una depresión, aunque yo me rehúse. Lo que tenemos que hacer es, cuando ya nos sentamos muy tristes y tengamos las alarmas que les mencioné anteriormente, pues buscar ayuda, no aguantarme, porque si me aguanto mucho y llego a colapsar, voy a tener un trastorno depresivo y voy a tener que acudir al psiquiatra. Si es que yo hago las cosas a tiempo, puede ser que con el psicólogo me empiece a ir mejor y lo logre canalizar y entender lo que me está pasando. Pero así como prevenir, ¿no? Porque son emociones normales. La depresión no es normal, ¿no? O sea, lo que es normal es la tristeza, pero si la tristeza la voy acumulando y me voy sintiendo mal y no hago nada y me aguanto y sigo y sigo y sigo, pues ahí sí puedo llegar a una depresión, ¿no? Entonces, prevenir la depresión sería acudir a tiempo, a pedir ayuda. Lore, ¿algo Muchas más? gracias. Nada más, muchas gracias. Por Muchas temas de gracias. tiempo y de la Sí. planificación, continuemos por favor con la charla y al final procedamos a preguntas. ¿Sí? Sí, que quede pendiente la pregunta de Jessica Méndez, por favor, que está levantando la mano. Sigamos, Pati. Estás sin el micrófono. Ahí sí, ya. Sí. Bueno, entonces, hablando de esto del suicidio, es muy importante ciertos datos a nivel del Ecuador, ¿sí? Para que lo tengan claro y para que vean que esto sí es como importante conocerlo, ¿no? Sí es como una alarma a nivel mundial y aquí en el Ecuador. Entonces, en el Ecuador, en el 2023 se reportaron 1.109 suicidios en el INEC. 6,85 por cada 100.000 habitantes a partir del 2013, con un pico importante de 9,2% que subió la tasa de suicidio en el 2017. Y después, sorprendentemente, a pesar de la pandemia, hubo una disminución de un punto, de 8,1% en el 2018 y de 7,6% en el 2019. Era como, el 2019 se esperaba que suban los suicidios, pero no, más bien bajaron un poco. Los datos del 2020 no están muy aclarados todavía en el INEC porque pues por pandemia y todos esos temas hubo una confusión total. Es más, estos 1.109 suicidios reportados son un dato subjetivo, porque muchas veces la gente comete estos suicidios o llega a esto y nadie sabe, nadie supo, solo pasa en la familia, a veces hasta se evita esta verdad tan dolorosa y tan fuerte para una familia y se evita. Entonces es un dato subjetivo en donde seguramente son más. Entonces, en el 2024, en Pichincha se reportaron 260 casos y en Guayaquil 211 casos. También hubo casos en Manabí, Tungurahua y Los Ríos. En cuanto a tendencias en género, entre el 2000 y el 2015 el suicidio fue mayor en hombres. Hubo como 11,15% de suicidios por cada 100.000 hombres, versus 3,75 por cada 100.000 mujeres. Es como, la proporción es de 3-1, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se ha dado esto? Es básicamente porque se ha visto que los hombres tienen mayor letalidad y sus intentos son más reales y cruentos, ¿no? Y como definitivos. Las mujeres, por un tema de género, como que lo dudan, como que tienen mucha ansiedad o muchos intentos muy suaves, muy leves y no llegan a un suicidio. Entonces, en cuanto a las formas de suicidios, el ahorcamiento es el más alto en un 66%, viene el envenenamiento en un 25% y disparos directos un 5%, y mujeres igual. Mujeres de envenenamiento en un 54% y ahorcamiento un poco menos, ¿no? Entre el 2001 y el 2014, las tasas más altas eran entre los 10 y 24 años de edad. En ese promedio es donde más se provocaban suicidios en el Ecuador. En el 2007, en este periodo, los hombres tenían hasta 1,9 veces más riesgo que las mujeres.
en los métodos frecuentes de suicidio. En cuanto a adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, perdón, entre 18 y 29 años, el suicidio llega a ser la cuarta causa de muerte. Y en el grupo de 5 a 17 años es la segunda causa de muerte de suicidio en el Ecuador. Solo está antes los accidentes de tránsito. Entonces, fíjense en lo importante y lo impactante que son estas cifras para tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, ya hablamos de que la gente tiene muchos suicidios, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir? Pues los estudios y la evolución de la ciencia y la evidencia científica ha llegado a detectar que hay tres cosas súper importantes que se deben hacer para prevenir el intento de suicidio y el suicidio. Primero es la detección temprana, el plan de seguridad que yo tengo que hacer, el plan activo y la psicoterapia y el seguimiento por psiquiatría. Entonces, la detección temprana se trata y está pensada en hacerse en escuelas, en colegios, en universidades, en todo lugar, en trabajos, en familia. Si yo noto que una persona ha cambiado en su forma de ser o a veces no hay cambios, puede pasar, se ha visto casos muy pocos, pero se ha visto. Entonces, son preguntas claves, ¿no? ¿Ha pensado hacerse daño o ha pensado quitarse la vida? ¿O tiene un plan de cómo hacerlo? Esta es una pregunta que a veces parece como muy intensa, como muy invasiva, pero si yo ya noto algo, un síntoma del típico alumno que no va a clases, que siempre está triste, que le vemos en redes o en el estado o en los estados de WhatsApp o en su Facebook, en redes sociales, que ya pone cosas como diciendo, como preguntas sin respuesta, como ya pidiendo ayuda, pues la idea es preguntar, ¿no? A veces nos pensamos, no ha de ser, no creo, no si tiene hijos, no si tiene familia, ¿cómo? No si solo pasa riéndose, pero por ahí me doy cuenta que pues está tomando mucho, que antes venía a clases, ahora ya no va, que antes salía en fotos en sus redes como feliz o pone ideas, ¿no? Pone mensajes por ahí, ¿no? No siempre el que está triste es el que puede quitarse la vida, ¿no? A veces la depresión se enmascara en muchas formas, pero siempre hay por ahí algún aviso que es el que tenemos que estar pendientes. Entonces, después de esta detección temprana, que puede ser a veces muy fácil de sospechar, tenemos que hacer un plan de seguridad, identificar las señales de alarmas, trabajar en estrategias internas de afrontamiento, contactar con personas de confianza. Siempre, cualquier persona tiene algún factor protector. Y si no tiene ningún factor protector, pues el factor protector puede ser la universidad, el compañero. Cualquier persona puede ser un factor protector si es que la persona no tiene. Buscar apoyo profesional y limitar el acceso a medios letales. Es decir, si yo en mi entorno familiar ya tengo las sospechas, ya tengo a alguien que tiene síntomas, ya está un poco claro el panorama, pues tengo que quitar todo lo que esa persona pueda tener para hacerse daño y evitar dejarle sola. Y después de este plan de seguridad activado, pues yo tengo que buscar ayuda con psicólogo y con psiquiatra. La psicoterapia basada en la evidencia ayuda muchísimo a prevenir un suicidio o un intento de suicidio. La terapia cognitivo-conductual ayuda mucho, es la que más evidencia tiene en que puede ayudar en esto. Y el psiquiatra, porque si ya llegamos a un intento autolítico, a una idea suicida, es porque ya estoy dentro de una depresión moderada o grave. Y eso ya es un tratamiento que debe llevarlo a cabo el psiquiatra en apoyo con el psicólogo, porque eso sí es importante, el manejo es integral. Y también el entorno familiar influye mucho en el tratamiento. La prevención en salud mental salva más vidas que el silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues siempre puedo encontrar algo para ayudar, siempre puedo observar a alguien que esté cerca de mí y que está padeciendo de algo como lo que hemos hablado y poder ayudar. En resumen, en el Ecuador básicamente se ocupa este protocolo. Preguntar directamente por ideación suicida, evaluar riesgos. Esos son unos tests que lo hacemos en psicología o en psiquiatría. Si hay muy alto riesgo, es decir, si ya hay un intento, si ya se cortó, si ya no sale de la casa para nada, si ya tengo alarmas fuertes de que algo va a pasar, llamar al 911 y no dejar sola a esa persona, activar el plan de seguridad y derivar a psicólogo y psiquiatra. Justo les puse aquí que hay una opción del 171, opción 2, es la que se activó en el Ecuador cuando hay estos intentos de suicidio o hay esta gravedad en un síntoma depresivo en una persona.
Hay líneas de apoyo también en el Ecuador, la 171, el teléfono de la esperanza, que ustedes no tengo claro el teléfono, pero en esta opción 171 les indican qué tienen que hacer y a dónde tienen que llamar. Hay que dar un seguimiento intensivo las primeras semanas y de eso ya se encarga el psicólogo y el psiquiatra e involucrar a la familia y a la comunidad. Y bueno, este tema es súper extenso, ¿no? Pero yo creo que con lo que hemos conversado, les he conversado ahora, pues ya quedan claro algunas cosas, ¿no? Pero de ahí, pues la prevención del suicidio es un tema muy extenso y hablar de suicidio también, así como de depresión. Ahora nos vamos a pasar a otro tema distinto, que lo hemos acordado conversar con ustedes, que es la personalidad y sus trastornos. Entonces, básicamente tenemos que saber que todos los individuos, los seres humanos, tenemos unos rasgos de personalidad, que cuando somos adultos, esto se va formando en lo que va a ser nuestra personalidad. Y hay dos cosas importantes de las que está hecha la personalidad, es del carácter y del temperamento. El temperamento, nacemos con un temperamento heredado de papá y mamá, y el carácter es el que se va formando a lo largo de nuestra infancia, adolescencia y de nuestra historia de vida. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es el conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles. Todos tenemos rasgos de personalidad de diferente tipo. ¿Cuándo llega a ser un trastorno? Cuando estos rasgos se vuelven inflexibles, desadaptativos y provocan un malestar subjetivo en la persona, un deterioro social o laboral significativo, ¿sí? Sí, al final, cuando tengan preguntas, pues puedo aclararles estos temas si algo no me entendieron, pero básicamente todos tenemos rasgos de personalidad. Y un trastorno es cuando esto ya llega a ser un problema y me causa disfuncionalidad. Aquí se han de identificar algunos. Hay 3 grupos de personalidades importantes que tenemos que saber, y en este están los grupos del clúster ABC, y en el primero están los rasgos paranoides, esquizoides y esquizotípicos. Pues entrar en cada uno de ellos, les prometo que nos demoramos un montón, pero básicamente son excéntricos o raros, son personalidades raras. Y en el clúster B estamos con los más comunes, son las personalidades un poco dramáticas. Aquí está el antisocial, el trastorno límite, los rasgos límites, histriónicos, narcisistas. Y en el clúster C es el grupo que se les ha dado como los llamados ansiosos o temerosos. Aquí están los rasgos dependientes, los evasivos, los obsesivos, compulsivos. Entonces, por ahí se van identificando, porque algunos pueden llegar al trastorno y no lo saben, o sí lo saben, pero lo evitan. Entonces, más o menos estos son los tipos de personalidad que podemos encontrar. ¿Qué se hace cuando yo ya llegué al trastorno? Es decir, cuando ya mi personalidad me rebasó todos los límites y yo ya empiezo a tener problemas por esto. Me refiero, por ejemplo, una persona con rasgos antisociales puede llegar a ser un psicópata, puede llegar a matar, a estafar, a robar. Una persona que tiene rasgos narcisistas y llega a un trastorno, pues puede llegar a hacer mucho daño, puede llegar a ser disfuncional realmente y pues necesita ayuda, necesita un tratamiento con psiquiatría y con psicología, ¿no? Una persona con rasgos dependientes muy acentuadas puede llegar a vivir mucho maltrato en su vida, puede llegar a circunstancias extremas en la vida, entonces necesita ayuda también profesional. Lo que tenemos que entender con esto es que la psicoterapia es muy importante porque ayuda a la persona a analizar y a concientizar qué es lo que está siendo un problema en su vida. Ayuda a facilitar la visualización de opciones que contribuyen a resolver sus problemas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con esto? Saber lo que se debe cambiar, saber lo que se debe aceptar, porque es parte de un proceso terapéutico. Con todo esto, lo que yo necesito que se lleven de esta charla o conversatorio es que todas las personas, todos los individuos tenemos áreas de funcionalidad en nuestra vida, que son la autonomía personal, el trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales, la vida doméstica, que incluye el hogar, las finanzas, la regulación emocional y conductual, y la participación comunitaria y un propósito de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo todas estas áreas alrededor de mi vida y de
y de mis esferas de vida, ¿sí? O sea, yo puedo ser autónoma en mi trabajo, en mis estudios, con relaciones personales, en mi vida familiar, en mi parte emocional, ¿sí? Y puedo cometer errores y puedo ser ansiosa, puedo ser muy sensible ante ciertas situaciones o muy indolente ante otras o tener un carácter muy duro y muy fuerte que parece que nada me afecta. Entonces, no es que somos anormales y vamos al psicólogo o al psiquiatra o que no podemos solos o que no le echamos ganas o que nos falta ser fuertes, nada de eso, sino que simplemente cuando cuando no puedo yo tener mi autonomía personal, cuando ya mi parte emocional no me deja trabajar, no me permite estudiar bien, no puedo relacionarme con otras personas, tengo problemas en mi hogar, no puedo hacer bien cuentas, algo me pasó, ya es cuando eso puede convertirse en un trastorno y necesito ayuda y necesito una opinión profesional. Ajá. Sin que esto quiera decir que nunca me voy a poner triste, que nunca me va a dar ansiedad, porque eso no funciona así. Nosotros no somos máquinas de perfección ni de estar bien. No existe alguien que sea estable emocionalmente, ¿sí? Lo que tenemos que intentar es llegar a un equilibrio y si no lo podemos hacer solos, pues necesitamos ayuda de un psicólogo, ¿sí? Y posteriormente, si algo pasa, si no lo podemos manejar con psicólogo, pues ya tenemos que pedir, el psicólogo mismo nos va a referir a un psiquiatra, ¿no? Entonces, aquí está lo que les he puesto, señalo acá como lo que es funcional y lo que es disfuncional. Entonces, es funcional que yo tenga mi autocuidado, que siga rutinas de aseo, me bañe, me vista, me cambie, me peine. ¿Qué es disfuncional? Cuando ya hay una dependencia marcada de otros para tareas básicas, cuando hay una negligencia en el autocuidado. Eso ya es disfuncional. Y parcialmente disfuncional cuando a veces sí, a veces no. En el trabajo tengo que cumplir horarios, tengo que hacer tareas, tengo que tener una adaptación adecuada con mis colegas, que eso no quiere decir que me lleve bien con todo el mundo, quiere decir que me adapto a un medio laboral o de estudios. ¿Cuándo soy disfuncional? Cuando soy incapaz de mantener un empleo, cuando abandono mis responsabilidades y no me importan las consecuencias. Eso ya es disfuncional. Y parcialmente funcional cuando lo hago a medias. Las relaciones interpersonales que incluyen vínculos familiares sociales, salir a divertirme, estar en un grupo social y disfrutarlo, resolver conflictos. Cuando ya es disfuncional, cuando hay un aislamiento total, cuando ya no quiero tener vínculos con nadie y cuando empiezo a volverme violento o tengo conductas de riesgo. En la vida doméstica, ¿qué debemos hacer todos como parte de un día, de un hábito? Organizar nuestro hogar, pagar cuentas, hacer compras. ¿Cuándo soy disfuncional? Cuando no puedo mantener mi casa ordenada nunca. Esto no quiere decir que si está desordenada la casa, pues ya me pasa algo, ¿no? No, quiere decir que todo el tiempo mi casa está desordenada. Cuando tengo muchas deudas graves y no me interesa pagarlas o no. Eso también es un signo de disfuncionalidad. Eh, Cuando manejo el estrés en lo posible, ¿sí? Con ejercicio, conversando, dialogando, y yo lo manejo y me quedo tranquila. Cuando soy disfuncional, cuando empiezo ya para calmar mi estrés, en conductas adictivas, en autolesiones, en violencia y en cosas autodestructivas. Ujú. La participación comunitaria y propósito de vida en todos debe ser, y pongo entre comillas, porque pues el éxito es individual para cada persona, pero más o menos todos tenemos que tener propósitos como metas claras, participar en actividades culturales y familiares. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no hay metas, cuando me aíslo y cuando no tengo ningún interés en el futuro. ¿Sí? Con esto, pues, es un tema extenso, así que pues pueden hacerme las preguntas que deseen. Y pues para finalizar esta frase, ¿no? Que me pareció interesante. Cuidar la mente es tan vital como cuidar el corazón. Lo invisible que sentimos sostiene a lo visible que vivimos. Gracias por su atención. Excelente, querida Patti. Muy importante la charla, la orientación que nos has dado. Realmente merece un gran reconocimiento desde la institución, pues nos acompañan nuestro rector, vicerrectores, están varios de los docentes y por supuesto un sinnúmero de estudiantes que en este momento están generando
las palmas agradeciendo por este proceso. Únicamente como director de bienestar institucional, saber que el cuidado de nuestra salud mental es sumamente importante y que debemos estar pendientes todo el tiempo de los cambios que se modifican o que van cambiando en función a veces de las propias tendencias. Y antes de dar la palabra a quienes ya están pendientes sobre las preguntas, quería averiguar si en la actualidad los sistemas de ansiedad están sustentados o motivados también por el manejo excesivo de los medios de información, como el caso del uso indiscriminado, casi permanente del teléfono móvil o mal llamado teléfono celular, el estar pendiente de las noticias que básicamente nos dan a conocer eventos totalmente sangrientos, grotescos, que afectan el propio perfil psicológico de quienes encienden el televisor o están pendientes de las noticias. Y finalmente, consultarte si también el tema de la ansiedad o de la depresión pueden provenir de temas incluso genéticos, es decir, de herencia familiar, o se van adquiriendo con el tiempo en función de la influencia social. Hasta ahí mis interrogantes para luego dar la palabra a quienes ya han levantado la mano, concretamente Jessica Méndez, quien ha estado pendiente por preguntar, y también me parece que nuestro distinguido docente Fabián Aguirre, que preguntaba algo también por escrito. Por favor. Bueno, básicamente hoy la parte de las adicciones a las redes sociales o el exceso de información que se recibe por redes sociales en cuanto a lo visual, informativo o desinformativo, es una realidad. No la podemos ya tapar ni evitar. Es una realidad. Los chicos ahora son muy dependientes de las redes sociales, chicos, adultos de todas las edades. Lo que se tiene que hacer ahí es básicamente, si son niños y adolescentes los que están en eso, pues ser una guía como papás, ser una guía como adultos, porque como adultos ya tenemos que saber discernir la información que vemos en redes, ya tenemos que saber qué sí nos sirve y qué no nos sirve, y ser una guía de orientación. No podemos prohibir ni limitar algo que es una realidad. Lo que tenemos que hacer es llegar a un equilibrio y siempre orientar a los hijos que están en total contacto con redes, que sí, que no, y cómo hacerles saber o enseñarles qué es lo que tienen que evaluar en las redes sociales, porque la información es infinita ahora y está al alcance de un clic. Entonces, como adultos, supervisar esas cosas, aprender a poner límites y a enseñar a los hijos qué es lo que deben ver y qué no, ¿no? No hay una relación directa entre lo que yo veo en redes de suicidio y lo que yo hago. A veces sí, pero mucho depende del entorno familiar y del entorno psicosocial. Ahora, pues hay que ver las realidades de los adolescentes y los niños y los adultos también. El entorno es muy perjudicial. La negligencia parental de papá y mamá, el abandono es súper frecuente. Entonces, en esos casos, pues sí, el riesgo es altísimo. Pero la base está en la familia, en la orientación familiar, como una base de sostén para que nuestros hijos no se dejen llevar por este tipo de cosas. Como adultos es más complejo, porque el adulto ya tiene que aprender a discernir lo que ve, ¿no? Pero sí, pues es lamentable esta situación, pero es una realidad. Muchas gracias, querida Patti. Entonces damos la palabra a quien había estado pendiente de hacer la pregunta, a Jessica Méndez, por favor, que había levantado la mano con antelación. Jessie. Hola, muy buenas noches, bendiciones. Mi pregunta es, doctora, yo tengo un niño con discapacidad y él cuando me entra en crisis, porque él me convulsiona, me entra en crisis de convulsiones, después me queda con una ansiedad que solo quiere estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Yo quisiera saber de qué me le depende de eso, si es normal o no es normal o tengo que buscar ayuda de algún médico para tratar de eso con mi hijo. Si su hijito ya tiene un retraso mental y crisis epilépticas, eso es una lesión ya a nivel de la estructura del cerebro. Entonces, él sí ha de tomar medicación, ¿o no? Porque si no toma, pues tiene que
Sí debe tomar medicación, ¿cierto? Sí, ya. Sí, Entonces, él sí toma medicación. ajá, entonces si él ya toma medicación que le debe dar el neurólogo y la alteración es de su comportamiento, como ansiedad, como agitación, como inquietud, sí tenemos que pedir la evaluación de un psiquiatra y de un psicólogo. Claro que sí, porque sí tenemos que tratar estos síntomas que en casos como los de su hijito deben ser un poco más fuertes que en una persona que no tenga crisis epilépticas. Entonces sí, necesito una valoración por psicólogo y psiquiatra. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta que se generó a través también de un mensaje de Fabián Aguirre. Fabián, si puedes hacerlo directamente, por favor. Fabián, ¿te encuentras? Bueno, Fabián hacía la interrogante de que por qué y cuáles son las causas que se dan estos síntomas en la población ecuatoriana. Si no me equivoco, algo así era la pregunta, ¿sí? Bueno, las causas son como las que les comenté en un inicio, son eventos traumáticos, es la parte social, el duelo está directamente relacionado con inicio de síntomas depresivos, el entorno, la falta de resolución de problemas, que los voy aprendiendo desde que soy niño, ¿no? Pero básicamente decirles que mucho tiene que ver nuestra infancia, nuestros apegos de papá y mamá en esto de la resolución de problemas y en sí los eventos traumáticos cotidianos, ¿no? Yo pude haber tenido un evento traumático, un accidente de tránsito muy duro en mi vida hace 10 años. Y ahora no lo puedo gestionar y se me empieza a presentar episodios de mucha ansiedad, de tristeza que vienen desde hace muchos años por un evento que tuve y no lo supe. Uh-huh. Entonces, por ahí van las causas de estas cosas y las cosas cotidianas, ¿no? Duelos, la pandemia fue una causa de síntomas depresivos y ansiosos para todo el mundo a nivel mundial, eventos de cada día que no los puedo gestionar bien y me provocan algo como mucha ansiedad y mucha depresión, ¿no? Es multicausal. Perfecto. Tenemos una interrogante también de Dalila Moscoso, si no me equivoco, y luego de Jessica Toscano. Dalila, por favor. Sí, buenas tardes, doctora, y buenas tardes, licenciado. Una preguntita, es que el licenciado antes dijo sobre si la depresión es se daría por hereditario o se vendría con el tiempo, la depresión. O sea, ¿te explico? Sí, en muy pocos casos sí hay una depresión hereditaria, ¿sí? Sí hay estudios que dicen que cuando los papás han tenido antecedentes de ansiedad y depresión o las familias en primer y segundo grado, puede una persona heredar estos síntomas depresivos. Sí existen, pero es en menor cantidad. Ujú. No recuerdo qué más, ¿cuál fue la otra pregunta? Perdón. Sí, o esto sí, ¿cómo le explico? La depresión vendría así con el tiempo ya, o sea, desde niño así, o hereditario. Así, esa era la pregunta. Sí, si es hereditario, sí puedo notar síntomas depresivos desde que es niño. Y que en la adolescencia esté peor, claro que sí, lo puedo notar. Ujú. Los niños también se deprimen mucho. Doctora, Por temas de bullying en el colegio, la escuela a veces, ¿no? Es una de las causas también, pero es algo que yo lo tengo que tomar en el entorno familiar. Por ejemplo, el divorcio y las separaciones, depende de cómo sea la causa y cómo lo manejen sus padres, también es una causa de síntomas depresivos y ansiosos en los niños y en los adolescentes. doctora, ¿yo cómo puedo diferenciar entre una tristeza y una depresión? Justamente en la cantidad de tiempo que dura la tristeza, es decir, si mi hijo antes le gustaba salir al parque, se reía, hasta hacía berrinche de vez en cuando, pero ahora no quiere nada, está en el cuarto, siempre está triste, ya no le gusta jugar, ya no le gusta salir y esto me dura muchos días, puedo pensar que ya hay una depresión ahí. ¿Se agrava esto con la adolescencia, Patti, un poco? Sí, depende. Si lo tomamos en cuenta y pedimos ayuda a tiempo, sí podemos solucionar esto antes de la adolescencia. Y en la adolescencia sí, porque la adolescencia es una etapa donde todo el cerebro, toda la estructura cerebral cambia, se modifica, hay muchas conexiones neuronales y sí puede empeorar estos síntomas si ya los tuvo desde niño.
Gracias, Pati. Jessica Pamela Toscano también estaba pidiendo la palabra. Sí, buenas noches con todos. Para ser un poquito más infidente, yo tengo un problema, considero que es un problema. Mi problema es que yo comienzo algo y me cuesta terminarlo. O sea, no sé si les pasará a algunas personas, pero por ejemplo, yo soy muy entusiasma al inicio y después me olvido, me distraigo y ya no depende de mí el hecho de dejar a media las cosas. Ese tipo de factor psicológico no sé cómo corregirlo porque muchas de las veces sí me ha traído problemas. Ese es un tema que entra dentro de algo que se llama procrastinación y sobrepensamiento podría ser. Entonces aquí lo más importante es evaluar cómo está mi atención y concentración y desde cuándo lo tuve y si lo tuve desde niña. Entonces todas esas cosas hay que evaluar. Pero si ya causa un problema, una disfuncionalidad, como tú me estás comentando, que ya no sabes qué hacer porque todo está a medias, pues sí se requiere una evaluación psicológica y posteriormente psiquiátrica si el psicólogo lo requiere, porque si es una alteración en la atención y la concentración que ya te lleva a tener una disfuncionalidad. Tenemos también levantado la mano Marco Vinicio de Faz y Dayana Ponce, en ese orden. Posiblemente ¿no? Doctora, buenas noches. Yo quería preguntarle, verá, lo que pasa es que yo tuve hace unos 7, 8 años atrás, me separé yo de mi esposo, pero cogí como le digo, me acostumbré a lo que es a fumar y fumo lo que es a cada 5, cada 10 minutos y no, cuando dejo de fumar, digamos, dejo de fumar unas 2, 3 semanas, pero me coge con más fuerza, que me da ganas de coger y fumar a cada rato, a cada rato y a cada rato. No sé si ese es un problema o qué puedo hacer para dejar eso, ese hábito. Sí, es un síntoma de ansiedad, ¿sí? Tal vez no has resuelto bien este problema del divorcio. También hay muchas cosas que tengas adentro y que no las has exteriorizado, se te ha hecho difícil. Entonces, pues sí te sugiero que busques ayuda por parte de psicología, porque eso es lo que se tiene que tratar primero. O sea, si tú quieres dejar de fumar, Mm, y con medicación se puede tratar eso, claro, pero debes tratar el tema de fondo, que es por qué es esta ansiedad, si viene desde tu divorcio, si hay temas que no los has tratado, no los has sanado, pues hay que enfocarse en eso primero. Y poco a poco tu ansiedad y el hecho de relacionar, cuando estés preocupado, nervioso, empiezas a fumar, se va a ir aplacando y se va a ir atenuando conforme tú vayas haciendo tu terapia con psicología. Sí, lo que pasa es que igual me regresé con mi esposa mismo y estoy con mi familia, pero ese hábito o sea, como le comento, ya dejo de fumar un cierto tiempo, pero sigo con la misma ansiedad, o sea, es como que me desespero y nuevamente empiezo y empiezo y empiezo. Ujú. a- Es lo que hablábamos de un inicio. Tú ya tienes un síntoma de ansiedad, ya lo detectaste, pero no has conversado, me imagino que no has hecho nunca psicoterapia ni has conversado con un psicólogo. Entonces esto se sigue acumulando, acumulando, acumulando hasta que el momento menos pensado ya no hay control en la forma en la que fumas y ya te puede dar una crisis de pánico, por ejemplo, algo que te colapsa, como decía alguien por ahí, algo que te invalida, que te paraliza. Entonces, llegar a eso ya es cuando vas acumulando estos síntomas de ansiedad que ya lo detectaste. Entonces, como ves que ya te provoca un malestar en tu vida, no llegas a ser disfuncional, pero ya es un malestar, pues ya debes evaluar si vas a pedir ayuda con psicología, ¿no? En primer lugar. Ya, es eso nada más, gracias, doctor. ¿Ok? Gracias, Marco Vinicio. Enseguida, Dayana Ponce, por favor, y luego Rodrigo, que ha levantado la mano también. Hola, buenas noches. Mi pregunta es pues que yo tengo una niña de 4 años y ella tiene una condición, ella tiene TDAH. Bueno, para mí ha sido muy difícil porque es una condición, diría yo que ella me cuesta porque es muy distraída, se me dificulta que aprenda muchísimas cosas. Entonces, mi pregunta es si a futuro, o sea, ya la condición dejaría de existir o es algo que con terapias
siempre va a estar o algún momento ya la condición se va? A ver, el TDAH es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno de neurodesarrollo, es decir, eso nació tu pequeña con eso. Si es que ya se ha hecho las evaluaciones con psicología, si ya le han hecho esas evaluaciones y se diagnosticó con un psicólogo y varias pruebas que hay que hacer que tiene trastorno de déficit de atención, ella necesita una psicoterapia, una evaluación con psicólogo y psiquiatra frecuentemente. Es como control, es como el pediatra. Porque ella necesita, dependiendo del síntoma que tenga, si es muy impulsiva, si es hiperactiva, si en verdad no atiende, ella necesita medicación. Y la medicación no es para siempre, pero sí un tiempo hasta ver cómo ella va avanzando con las terapias con psicología y cómo va creciendo, porque los niños a los 4 años son muy concretos. Casi siempre con psicoterapia y psicólogo mejoran mucho, pero después que son más adultos, pues van acentuándose en ciertas cosas. Necesita tener un psiquiatra de cabecera y pues no, el TDAH no es que se va a curar para siempre. Puede mejorar muchísimo, pero sí puede avanzar, o sea, es una condición que la va a tener en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Por qué hay que hacer un tratamiento rápido? Porque ella puede mejorar mucho. No es lo mismo empezar el tratamiento a los 4 años que a los 15 años o a los 20 años, cuando ya la persona sufrió muchísimo todos los años sin saber qué le pasa, qué tiene, por qué actúa así, por qué no se concentra, por qué no logra pegar, no sé si pegar, adaptarse a la escuela. Entonces, si ya tienes el diagnóstico, ya lograste un 50% de una mejoría en el tratamiento, pero sí hay que hacer un tratamiento con psicólogo y psiquiatra. Me recomendaron también que debería darle terapia de lenguaje, motricidad, algo como para que ella se entretenga. Sí, porque todo va de la mano, pero siempre debe ser su psicólogo y su psiquiatra de cabecera. Ah, ok, muchas gracias. En esta parte, Patti, me parece que también podría requerir alguna formación especial, es decir, educación especial en función de su problema de déficit de atención, ¿no? No siempre, porque este caso es muy individual. Cada individuo o niño o adolescente que tenga TDAH hay que evaluar individualmente qué síntomas tiene, cuáles son los problemas, porque puede Hasta ser que lo diga leve, el profesional, moderado, ¿no? severo, puede ser que no necesite ninguna adaptación curricular porque le va muy bien el tratamiento, o puede ser que a pesar del tratamiento necesite adaptaciones. Es muy individual, ¿no? La valoración es muy individual. Significa que está súper a tiempo, entonces. Sí. Perfecto. Rodrigo está levantando la mano, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por esta oportunidad. Un tema muy interesante. Bueno, yo quisiera más que una pregunta. Un consejo. Cuando una persona se siente sometido a presiones como presiones económicas, presiones familiares, sociales, ¿qué tanto ayuda el mantenerse ecuánime, positivo? O sea, tratar de mantenerse en ese estado para no caer en un cuadro, por ejemplo, depresivo, ¿sí? O realmente uno termina cayendo en ese cuadro. Porque cuando uno está, bueno, he visto casos que personas que están sometidas a ese tipo de presiones siempre están sonriendo, motivadas, que sí, que ya voy a salir de esto. Me mantengo positivo, ecuánime, pero realmente ayuda. La pregunta. Sí ayuda, porque depende mucho de la actitud, ¿no? Y del tipo de personalidad que tengamos para tener mejor actitud, para, como quien dice, no dejarme afectar, esta típica frase de echarle ganas, pues sí me puede servir en un punto, pero realmente a veces tengo que evaluar si en verdad esto de echarle ganas y de ser siempre positivo no me enmascara ciertas cosas que de pronto las oculto o las evito. Actualmente lo recomendable es que todos tengamos un apoyo psicológico, no porque estemos locos ni porque algo nos pasa, sino que siempre tenemos alguna situación o un problema que no lo contamos a nadie y que se nos hace muy difícil exteriorizarlo, ¿sí? Depende mucho cómo yo sea. Puede que yo sea una persona muy sociable, que todo lo digo, que todo lo exteriorizo, que trato de leer, que trato de autoeducarme, bien, puede ser que siempre esté bien. Pero si soy una persona que sé que estoy opacando mis síntomas, que me siento muy triste, pero aún así
le pongo actitud y salgo de la mejor gana, pero eso ya me está consumiendo y me está consumiendo, tengo que tener la capacidad de acceder a una ayuda, de pedir ayuda, de no aguantarme. Porque si lo hago con mi buena actitud y me estoy aguantando, 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 pues eso algún día, algún rato va a salir de la peor forma, ¿no? Y eso afectaría físicamente, o sea, internamente, aunque me mantenga ecuánime, por ejemplo. Realmente la ansiedad y la depresión, cuando ya se producen como tal, pues sí tienen afectaciones, básicamente con síntomas gástricos, porque se dice que el estómago es como nuestro segundo cerebro, tiene los mismos neurotransmisores a nivel cerebral. Puede afectarte también en que tengas problemas de piel por temas de ansiedad y no canalizada, que se te caiga el cabello por estos temas también. Pero pues amerita un análisis profundo, ¿no? Porque, pues, como te explico, cada caso es individual, cada personalidad es diferente, cada quien enfrenta sus cosas como puede y con lo que sabe y con lo que tiene, ¿no? Básicamente ya cuando esto te sobrepasa tu capacidad de afrontar, pues ya es cuando tenemos que buscar ayuda. Excelente, muchas gracias, doctora. Okay. Perfecto. ¿Tenemos alguna inquietud más? Caso contrario, estaríamos finalizando esta importantísima conferencia que, además de orientarnos sobre la forma y el cuidado de nuestra salud mental, nos ha permitido conocer en profundidad temas que para la mayoría no son del manejo diario, como el tema de la evaluación y los signos y síntomas de los trastornos afectivos. Eso que justamente es casi una lacra social en este momento en el mundo. Hay países que han creado ya un ministerio de la ansiedad. Imagínense el impacto social que eso tiene. Parece ser que es la nueva pandemia a raíz del último acontecimiento que tuvimos de la COVID. Y esto ha ido generando que a través del encierro mucha gente salió afectada y muchos no hemos podido en suma superar eso. Afectan muchísimo también para quienes avanzamos en la edad el tema de la jubilación. Ya mismo se viene un gran problema con la separación del ámbito laboral de varias instituciones. Eso va a generar no solo ansiedad para el afectado directo, sino para sus familias. La verdad que es un síntoma grave que deberíamos estar pendientes y, por supuesto, los gobiernos de turno poner mucho énfasis en este tipo de actividades que realmente se constituyen en un problema social. Hemos abordado también la definición de esa ideación suicida y de personalidad que en su momento ataca sin saber. Es algo que no se espera, pero que se produce. La mente humana es tan curiosa, tan especial, llena de una cantidad de laberintos que uno totalmente ignora y que se van produciendo de tal manera, de forma tan curiosa, así como los criterios que nos ha dado la doctora Patricia Aguirre como para poder acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, cuando ya hemos detectado que estamos siendo afectados por ese proceso, no esperar a que ocurra lo que por costumbre y por ser casi latinos, siempre se ha dicho, solo ya cuando sucede, comenzar a tomar las seguridades. Es como cuando te roban la casa, ya te roban la casa y recién poniendo seguridades en la ventana o las puertas. Hay que prevenir, por eso esta importantísima charla con la magnífica orientación de la psiquiatra, la doctora Patricia Aguirre, pues nos ha dado las pautas pertinentes para poder abordar esta problemática. Si Patti tiene algunas palabras finales, quizá alguno de los asistentes pueda requerir un teléfono de contacto y hacer consultas personales, pienso que Patti también estaría en la posibilidad de apoyar a quienes a veces por diversas circunstancias no ha levantado la mano y podría tener inquietudes, ¿no? Estamos al cierre ya casi del proceso. Si Patti nos ayuda con su tema final de cierre de esta importantísima charla, también agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos quienes se han hecho presentes y se han conectado
en esta primera jornada de lo que serán las charlas de orientación programadas dentro del plan de mitigación de los riesgos institucionales en cuanto a diversos impactos que tiene el nivel formativo de la educación superior y que son parte programada de lo que el INTEC tiene previsto. Patti, tu cierre con tus últimas palabras y si es factible, pues que alguna de las personas puedan tener tu contacto para hacerte las consultas pertinentes, pues sería interesante. Bueno, lo que a mí me interesa de que se lleven de esta tarde es que tenemos que reducir el estigma que tenemos de la salud mental. Tenemos que informarnos más, comunicar más, aprender. Porque solo aprendiendo cómo gestionar nuestras emociones, solo sanando ciertas cosas que las tenemos muy, muy de fondo, pues podemos afrontar nuestra vida de otra manera y prevenir muchos síntomas que realmente causan incapacidad y disfuncionalidad. Con que reduzcamos el estigma y aprendamos y nos eduquemos, pues ya hemos logrado, hemos hecho un cambio, ¿no? Para transformar la sociedad y nuestra vida en particular. Bueno, a través de bienestar del área de bienestar de INTEC, pues pueden contactarse conmigo. Yo estoy a las órdenes para lo que ustedes lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta magnífica charla. Esto es Cuidando nuestra salud mental desde la programación especial que ha desarrollado el Instituto Superior Tecnológico de Técnicas Empresariales del Conocimiento a través de la gestión de la Dirección de Bienestar Institucional. Nos ha acompañado la destacadísima profesional de la medicina, la psiquiatra doctora Alejandra Patricia Aguirre Arias, a quien agradecemos nuevamente, y a todos ustedes por haberse conectado en esta importantísima gestión institucional. Una buena noche y el agradecimiento para todos. Gracias, buena noche.